Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a esta sesión de Aprendiendo en Comunidades Abiertas de la Makerfair Galicia. Estamos en la jornada de tarde, después de una mañana intensa. Y nada, como quiero hablar de muchas cosas, quiero que cada uno de vosotros, estos grandes panelistas que tenemos en el día de hoy, pues os presentéis en 2 minutos, nos contéis quiénes sois y luego empezamos un poco a debatir. Si quieres, Patricia, puedes empezar. Perfecto. Muchas gracias, Enrique. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar en esta mesa y espero poder aportar mi granito de arena un poco y mi visión sobre este tema, que seguro que sí. Bueno, pues para todos, soy Patricia, soy ingeniera, pero yo quería haceros un poco reflexionar y antes de empezar y quisiera saber por qué cuando a la edad que vamos a la universidad decidimos estudiar una cosa u otra. Bien puede ser pues porque vengamos de una familia de médicos y tengamos que ser médicos o de abogados o porque queramos elegir una carrera que pensamos que nos va a dar una buena oportunidad laboral. La verdad es que yo creo que cuando somos niños soñamos mucho y no tenemos límites y pensamos que todo es posible. Somos niños y niñas curiosos y yo lo era mucho. Con 5 o 6 años desmontaba mis muñecas, tenía una que se movía y lloraba y yo sabía que eso no lo hacía por magia, entonces bueno, todavía la tengo ahí desmontada en casa. Y con 7 años mis padres me regalaron mi primer ordenador, que era un ordenador de cinta, o sea que ya podéis estar calculando mi edad y me convertí en la guay del cole y todos querían venir a jugar a mi casa. Entonces, bueno, en mi caso, este sueño que tenía por inventar y estas ganas de utilizar mi capacidad imaginativa para concebir cosas que no existían, es lo que me llevó un poco a estudiar ingeniería. En mi caso fue ingeniería de telecomunicaciones y al terminar esta carrera sí que empecé a trabajar, inventé, diseñé equipos de audio, sistemas de avisos para trenes, desarrollé sistemas de comunicaciones, pero todo esto sin perder la relación con las personas, observando el mundo, escuchando y atendiendo a todo lo que nos rodea. Entonces fue un poco cuando decidí emprender, precisamente para esto, para mejorar el mundo, porque, bueno, aunque al inicio no fue fácil, realmente no es eso lo que hace un ingeniero. No nos enfrentamos a retos de la sociedad y aplicamos nuestros conocimientos técnicos para transformar todas estas ideas que tenemos en acciones. O no creamos una realidad diferente en beneficio de las personas. Pues así es como fue en mi caso, como surgió Mini Vinci y después Valpat, una empresa y un proyecto online a través de los cuales quiero compartir todo lo que sabía entonces y todo lo que estoy aprendiendo ahora gracias al poder de la tecnología. Y ya no me quiero Muy enrollar bien. más porque dejo el turno al siguiente. Vale, genial. Sí, os pido eso, no pasaros, hacer ser breves, ¿vale? Para que haya más intercambios. Y luego ya nos cuentas un poco más en detalle de qué va Minivinci, Perfecto. Valpat, un poco hablando del tema. Fernando, ¿quieres? Dale. Fernando Daguano, desde Buenos Aires, 11 de la mañana en Buenos Aires en este momento, día gris y otoñal. Soy el fundador de Alquimétricos. Yo soy maker, artista multimedial y educador no formal. Y Alquimétricos es una propuesta de juguetes didácticos STEAM de código libre. Y bueno, después ya vamos a contar un poquito cuál es el sentido de todo eso. Vale, muy bien, eso es sintético. Y bueno, doy la bienvenida también a Trinidad. Hola Trinidad, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahí por México? Hola, buenos días. Bueno, como siempre, primero que nada por la invitación. Aquí son las 9 de la mañana. Bueno, pues yo soy Trinidad Gómez Machuca, soy del sur de México. Hace unos años terminé mi carrera de arquitectura y me fui a estudiar al IAC, allá a Barcelona. Y luego ahí fue donde conocí el Fab Lab Barcelona. Entonces, cuando terminamos la carrera junto a mi socio, Miguel Juárez, pues decidimos venirnos a montar un Fab Lab aquí al sur, era el primero en ese entonces. Y bueno, más adelante voy a contar más a detalle, pero aquí estamos específicamente en la zona maya de Quintana Roo, en el sur. Entonces, ahorita tenemos un programa muy fuerte que se llama Artesana Lab, que es donde enseñamos todas estas tecnologías de democratización tecnológica a comunidades indígenas artesanales para que puedan competir con el mercado chino, ¿no? Entonces,
pues eso es en pocas palabras. Genial, genial, me encanta, la verdad, bueno, ya he visto, cotilleado mucho sobre todos vosotros, bueno, Fernando ya lo conocía del año pasado, que la verdad es que encajamos mucho. Y nada, os cuento un poco, me presento yo también, bueno, yo soy Enrique Saavedra, coorganizo bueno, con todo el equipo la Maker Faire Galicia, todos los años, ya 7ª edición. A mayores de eso, pues el principal proyecto que llevo dirigiendo es Bernis Lab, que es un proyecto de innovación educativa centrado bueno, en crear nuevas experiencias de aprendizaje para niños y adultos. Mayormente pues trabajamos proyectos a través de metodologías como el Design Thinking para la resolución de problemas reales, para tratar de empoderar a los más pequeños a que sean capaces de llevar a cabo sus ideas. Para ello pues trabajamos con todo lo que es tecnologías del mundo maker y bueno, con mucha pasión. Tenemos un equipo fantástico y hacemos talleres, campamentos, formatos siempre pues un poco diferentes, mezclando disciplinas, que creemos que es donde más valor se aporta, ¿no? Colaboramos con muchísima gente y bueno, esto de la Maker Faire, pues al final también se trata de colaborar y lo que me lleva un poco al motivo de la mesa, ¿no? Colaborar para crear comunidades y sobre todo comunidades abiertas de colaboración. Por lo tanto, después de esto, sin enrollarme yo mucho más, os voy a ir lanzando algunas preguntas y a ver qué me decís. Vamos a empezar por la primera, ¿no? Ya que vamos a hablar de comunidades. ¿Qué es para vosotros una comunidad abierta? Porque muchas veces damos por hecho que gente que nos pueda estar viendo pueda saber de qué va todo esto, pero puede sonar a chino, ¿no? Yo se lo cuento a gente cercana a mí, pues a lo mejor no sé, no entendería. ¿Y cuáles son sus ventajas y qué comunidades conocéis o pondríais como ejemplo, ¿no? Si quieres, Patricia, puedes empezar. Para mí una comunidad abierta es un ente, porque no solamente es un espacio, realmente la comunidad son las personas, ¿no? Porque al final es lo que más importa, en el que se comparte un interés común por aprender cosas y sobre todo la palabra es eso, se comparte. Lo que tú sabes lo compartes y lo aprendes también del resto, ¿no? Y bueno, comunidades así makers yo conozco en Aragón, que es en el lugar donde me muevo porque es en Huesca, sobre todo la que creó Arduino Day. En Zaragoza hay un montón de makers y la verdad es que a raíz de introducirme con ellos es con los que me empezó a picar un poquito el gusanillo de todo esto y seguir compartiendo. Muy bien. Ellos no los conocía, mira, ya es algo que he aprendido. Fernando, ¿qué nos cuentas por ahí? Bueno, para mí una comunidad abierta es un desafío ante todo, ¿no? Es una invitación a compartir, a no ser uno, sino ser muchos, y ser muchos es una tecnología desafiante, como decía, porque, bueno, en mi caso en particular, yo no fui educado ni en mi casa, ni en mi escuela, ni en mi trabajo, a tener una forma de articularnos que sea horizontal y sea democrática y sea realmente pensada desde el compartir y no orientada a que cada uno y su ego se desarrolle, ¿no? Las comunidades abiertas son indispensables hoy en la perspectiva en la que en un mundo globalizado muchos de nosotros tenemos acceso y capacidad de influir en nuestros contextos locales o más allá de lo local. Y a mí me gusta pensar las comunidades abiertas como la salida, ¿no? Como el lugar a través del cual hoy tenemos esperanza de que el mundo en el que vivimos sea un poco más justo, un poco más democrático, un poco más accesible y soberano. Que las personas sean soberanas y no solo las grandes corporaciones que han dominado la tecnología durante el último siglo, porque antes de eso medio que todas las personas dominaban la tecnología, cada uno la suya, pero si no te hacías tu zapato, te fabricabas
tu vasija o te curabas tus enfermedades, y hace un siglo que eso dejó de ser así. Y con respecto a las referencias, bueno, yo admiro muchísimo Ghosh, el encuentro de Open Science Hardware, que es una comunidad internacional. ¿Me ven ahí? Me toman las referencias. Es una comunidad internacional que tiene una agenda muy ambiciosa y muy urgente, que es la de divulgar el hardware para ciencias, que sea realmente abierto, que un laboratorio se pueda montar con la menor inversión posible, que se pueda mantener en el tiempo, con tecnologías abiertas, y ellos tienen una agenda para que hacia el 2025 ya haya un kit completamente abierto de tecnología para laboratorio, para investigación científica. Y la otra es Precious Plastic, que me parece otra comunidad muy interesante, la gente de One Army. ¿Podrías repetir? Sí, Precious Plastic. Uh-huh. Precious Plastic, del colectivo One Army, con Dave Hackens a la cabeza, que son un colectivo que se encarga de desarrollar soluciones para el reciclado y microreciclado de plásticos, que es otra materia urgente que tenemos como sociedad, y con cuidado al medio ambiente. Entonces, realmente son las dos referencias que yo sigo bastante. Me encantan esos ejemplos, sí que ya los conocía, pero creo que está muy bien que, bueno, darles difusión para que cuanta más gente pues, se pueda unir mejor. Y también me gusta eso que dices, ¿no? De la profundidad a donde pueden llegar las comunidades, ¿no? Nosotros hace unos años hicimos una charla en la que hablamos de democratizar un poco la innovación, y lo que dices tú, ¿no? Libera un poco a la gente, le devuelve un poquito el poder, ¿no? El poder, el hecho de que sea abierto. Entonces, genial. No sé, Trinidad, ¿qué nos puedes aportar tu visión desde ahí? Pues creo que soy un poco muy afortunada de no sé, estuve pensando qué comunidades, y por ejemplo, yo he tenido la experiencia de trabajar bastante con la red FabLab, que está aquí en Latinoamérica, y me atrevería, aunque suene un poco romántico, cursi, que una comunidad es una familia, porque al final de todo es como que estas personas que persiguen un mismo fin, ¿no? Entonces estoy pensando en comunidades como Fab Lab Kids, que son increíbles, un montón de makers que se aprecian un montón y que han hecho proyectos increíbles en todo el mundo, en Asia, en África. Pues he participado no sé, tipo, una de las comunidades que más me ha dejado impresionada ha sido la de los Coronavirus Maker, por ejemplo, una cosa poderosísima que yo cuando yo participé desde mi lab, por supuesto, y me dejó exhausta, pero al mismo tiempo impresionada por esa capacidad de compartir, y que nadie buscaba dinero, nadie buscaba fines, económicos, digamos, o sea, todos tenían unas ganas de ayudar. ¿Qué otra comunidad? Pues no sé, ahorita nosotros desde ahorita del FabCraft, que son estas Fab Labs en Latinoamérica que queremos apoyar a comunidades artesanales, el mismo caso, ¿no? De que gente que se reúne, que quiere aportar, a veces cuando se tiene la oportunidad, sí, con fines económicos, pero la mayoría es como para potencializar un mismo fin entre todos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que eso, me atrevería a decir que es como una familia, porque sí me ha tocado esa cercanía, y al mismo tiempo es como, obviamente, para compartir y lograr un mismo fin, ¿no? Muy bien. Pues nada, con estos muy buenos ejemplos, la verdad, creo que aportan todos muchísimo. Me gustaría preguntaros bueno, ¿qué proyectos conocéis, incluso hablar del vuestro, ¿no? Que a lo mejor no podrían haber sido posibles si no hubiese existido una comunidad abierta? Incluso poder hablar del vuestro, cómo se ha podido beneficiar vuestros proyectos de estas comunidades abiertas. Si queréis, ahora cambiamos un poco el orden para no solapar. Puedes empezar tú si quieres, Fernando. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Bien. Bueno, yo
estoy pensando un poco en las influencias de lo que nos trajo Altimétricos hasta acá, ¿no? Nosotros hacemos juguetes didácticos y en particular juguetes didácticos con este espíritu geodésico, y no puedo evitar no puedo evitar hablar de Buckminster Fuller y de su visión tecnológica del mundo, y cómo él tuvo ya antes de la mitad del siglo XX la entereza y la gigantez de crear una patente abierta para estas tecnologías de la geodésica y la Tensegrity. Entonces, primero quiero venerar al viejo y invitar a todo el mundo a que se vuelva a involucrar con sus enseñanzas y con su luz, que eran infinitas. Y pienso también que como hoy estamos acá, ¿no? Como en este evento que se llama Maker Faire, que tiene una especie de formato de franquicia, y que es parte de un movimiento, de una cantidad de gente que está en este momento en el mundo preocupado más o menos por cosas semejantes. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, es de cómo hoy somos tantos y nos ocupamos de tantas cosas, y como bien decía Trinidad, nos hemos vuelto protagonistas un poco de nuestra época, por ejemplo, con acciones en relación al COVID y al movimiento Maker. He hablado la otra vuelta con gente de Fab Lab Cuenca, como ellos trabajaron tanto con el tema del COVID en Cuenca, y se volvieron una institución tan relevante como la Secretaría de Salud local, ¿no? Como ellos estaban articulando de forma completamente autónoma qué era lo que sucedía en su localidad. Entonces, yo sí tengo que agradecerle a alguna comunidad abierta. Tengo que remitirme a una experiencia pasada, que es la de Neti Makerspace, que es un Fab Lab o un Makerspace que ayudé a fundar en Buenos Aires hace casi 7 años, y que si bien hoy, bueno, fue pivoteando, fue encontrando otros puntos otras oportunidades para seguir trabajando, porque montar un Fab Lab o un Makerspace no es nada sencillo. Casi todo el mundo que está involucrado acá lo sabe. Todo el mundo moviendo la cabeza así, diciendo no es nada sencillo. Y yo me siento un poco de esa generación que cuando empezó la impresión 3D a popularizarse tanto y otras tecnologías, fuimos con nuestros carteles de bienvenidos alienígenas a recibirlos y a saltar encima del asunto. Y al final, bueno, en la práctica no eran tan bienvenidos, ¿no? Era más desafiante. La impresión 3D es hermosa, pero es lenta, es cara, y surgieron las necesidades de adaptarnos y de generar alternativas, por lo menos para América Latina, que fueran viables, que fueran sustentables y que fueran posibles para realmente generar un cambio en la realidad. Vale. Genial, Fernando. Sí que os pido si podéis ser un poquito más breves, ¿vale? Para poder hablar todos un poquito más. Pero bueno, nada que decir, totalmente de acuerdo. No sé si Patricia o Trinidad queréis aportar algo al respecto. Yo simplemente, nada, las comunidades makers, yo creo que los que nos dedicamos a educación, pues les tenemos que agradecer todo, sobre todo para educar en tecnología, pues porque es que precisamente es de lo que estábamos hablando antes, ¿no? La democratización de la tecnología es lo que permite que los pequeños, bueno, que cualquier persona, pero sin importar eso, he dicho los pequeños porque no importa ni la edad ni el género, pueden llevar a cabo todo lo que imaginen, sobre todo, pues bueno, gracias a todos estos elementos. Y como no, pues acordarnos de David Cuartielles, cofundador de Arduino, porque está aquí al lado nuestro en Huesca. Entonces, bueno, eso, yo creo que les deben casi todo. Desde luego. Trinidad, ¿querrías aportar un poco de cómo la comunidad abierta pues te ha servido? Aunque ya has comentado un poco, ¿no? Cómo a raíz del Fab Lab Barcelona, cómo esas comunidades te han ayudado un poco a llevar a cabo tu proyecto. Sí, pues básicamente las comunidades abiertas son la escuela. Yo siento, bueno, en mi
en mi percepción personal, ¿no? Yo sí fui un poco formada muy así en la casita, en la escuelita de Fab Lab, porque ahí fue donde conocí el movimiento. Antes yo no sabía nada al respecto y me encantó esta idea de democratizar la tecnología en la sociedad y cómo podía aportar un arquitecto en algo tan increíble como el movimiento Maker. Entonces para mí ha sido la escuela, o sea, todas estas comunidades que hemos ido conociendo, pues desde que empiezas con esta lógica del código abierto, de esa mentalidad de compartir información y que al principio era súper romántico y ahora ya sangras un poco porque no entiendes muchas cosas del proceso. Y pues no sé, yo eso es lo que podría decir. Cuando empecé, aunque ya estaba todo estructurado, ya como que era como un poco fácil y no un makerspace, ¿no? Y dices, pues lo hacemos, ¿no? Si se puede, lo hacemos. Y ya en el camino te das dando cuenta que no es nada fácil, como decía el compañero, pero al mismo tiempo existen todas estas comunidades que están compartiendo esa información, todas estas personas, grandes personajes que empiezan a hablar y sus discursos, empiezas a entender de qué trata todo esto, hasta que te vas formando y te vas haciendo experto en el tema, ¿no? Entonces yo creo que, pues no sé, para mí es eso, es como que si no hubiera comunidad abierta, hubiera simplemente cerrado o no lo sé, ¿no? Terminado el sueño total del maker, pero pues es la misma escuela. Sí, sí. Un punto bueno el tema de los referentes, que estos personajes que siempre necesitamos, ¿no? Para dar a conocer una metodología o un movimiento en este caso, ¿no? Voy ahora a plantearos, tenía varias preguntas juntas, pero creo que voy a hacer una fusión de ellas, porque hay algunas cosas como es normal que se vayan solapando. Yo cuando les trato de contar un poco a mis amigos que esto es Mundo Maker, o cuando alguien empieza, piensa que es impresora 3D y ya está. Hay un poco una misconcepción, ¿no? Un poco. Y creo que eso viene porque creo que hay que criticar también al Mundo Maker, ¿no? Cuando una vez estás dentro, pues todo es maravilloso, o la visión que cada uno se crea, pero ¿qué críticas le haríais al Mundo Maker? Y luego, pues, ¿cómo podemos hacer, o sea, mejorar eso, ¿no? Para que siga creciendo y que no se quede, que quizás yo creo que todavía está en un formato nicho de gente. ¿Fernando? Bueno, un poco lo decía, ¿no? Esto de que cuando llegó el hype o estalló la burbuja del movimiento maker, todos quisimos correr atrás de un montón de tecnologías que finalmente prometían mucha accesibilidad y mucha democratización y no lo eran tanto en particular algunas cosas como la impresión 3D. Me parece que hay algo del ser maker que no pasa por la hipertecnología, ni por el último grito de la moda, ni tampoco por comprarse la última máquina o todos los kits. Nosotros en Alquimétricos algo que tratamos de hacer es trabajar la accesibilidad, realmente la democratización. En mi caso particular, yo crecí en un hogar con una cultura maker sin ese nombre, pero mi abuelo era carpintero, mi madre y todas las mujeres de la familia tejían y cosían y cocinaban y aún lo hacen. Y toda la familia tenía como un dominio de lo técnico, entonces para mí era algo un poco natural. Fui a una escuela técnica, medio que todo eso se fue creciendo todo junto, no tuve que incorporarlo. Me parece que la filosofía maker es algo para que abracemos, para que volvamos a esa era un poco primigenia de la última vez que la humanidad dobló mal, trajo la revolución industrial y se olvidó de cómo fabricar sus cosas. Y sin extenderme más, me parece que hay que volver, pero desde lo sencillo, desde lo básico, desde la apropiación de que tecnología puede ser un palito, y tecnología pueden ser tijeras, y hay un montón para aprender con recursos muy simples y ni siquiera hay que entrar en el mundo digital. Bien. Patricia.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Fernando, sobre todo porque uno de los pilares que creo que es importante que tiene que hacer la comunidad maker es acercarse a los niños a las primeras etapas pues en primaria, por ejemplo. Entonces, para podernos acercar de esa manera a los niños y a través de los colegios, es muy importante quitar ese estigma, ¿no?, que hay un poco que dicen a lo mejor en los colegios, ya claro, es que tienes que hacer cosas con kits de electrónica caros o con materiales caros. No, o sea, tecnología es lo que ha dicho Fernando, tecnología es un palo, tecnología es la idea y es intentar solucionar cosas con lo que tienes a tu alcance. De hecho, bueno, a mí mi madre me recoge cosas que para ella dice, esto son basura, no eres maker, tú seguro que con esto haces algo, ¿no? Y dices, no, no se ve como basura esto. Y luego otro no creo que sea defecto de la comunidad maker, es al final un defecto de la sociedad, ¿no? Pero bueno, que yo creo que poco a poco lo vamos cambiando y es un poco también lo que hacemos con nuestro proyecto, es este espíritu maker, esta tecnología, introducirla en las niñas, no solo en los niños, sino porque es verdad que cuando comentas un poco, dices, soy maker, hago cosas con tecnología, se clasifica un poco como bicho raro, ¿no? Te dicen, este es maker, o sea, no en manera despectiva, sino que hace cosas, pero este es maker, este te hará la espada de Star Wars, este te hará, y a lo mejor a ti no te gusta Star Wars, igual quieres hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, un poco esas dos cosas, ¿no? Intentarlo acercar a los niños y a través de los coles y los padres de que no es una cosa difícil, porque los padres también tienen miedo, dicen, uff, ¿dónde nos vamos a meter ahí? Que hay cosas sencillas y que eso, que tecnología es todo, y también un poco este mensaje hacia las niñas. Sí, desde luego. ¿Algo que aportar sobre el tema, Trinidad? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? Sí, bueno, yo creo que como pequeña crítica, aunque duela un poco señalarla, es como esta parte yo creo que hay una hiperromantización de lo maker. Siento yo que cuando todo el mundo habla de lo maker es increíble, todos quieren ser, pero a la hora de enfrentar el mundo real, como que no siempre el maker puedes hacer ese salto, ¿no? A mí mismo me pasó cuando abrí el Fab Lab, estaba yo así en las nubes de que no podía creer que había dado con tal proyecto, lo de los makers en general, no solo de Fab Lab, ¿no? De la comunidad abierta. Y de repente me voy dando cuenta que no hay un modelo de negocio establecido, que no todos los makers llegan como a concretar su proyecto bien, o sea, como que no pasa de un proyecto a veces educativo, y está bien en ciertos casos cuando son estudiantes, por ejemplo, pero cuando ya son otro nivel, no hay ese compromiso. Y yo pensaba que era solo en México, pero no, me di cuenta que después está en muchos lados. Entonces yo creo que ese es como algo que tenemos, ¿no? Que caemos en esta trampa de que es hermoso, y sí lo es, pero a veces se habla demasiado que la realidad allá afuera es que los makers, no todos, claro, pues están como pasando a esta realidad, ¿no? Que es vivir de lo maker, que es producir, hacer un negocio, no sé, hacer un emprendimiento maker mismo, o sea, ese paso siento que ya casi no se da, ¿no? Entonces, Genial. Esa es un poco también mi punto de vista. De hecho, que hayamos hecho esta serie ya durante tantos años es también con ese motivo, ¿no? De tratar de profesionalizar, si se quiere, ¿no? O el que quiera, que tenga la oportunidad y que no se quede en hobby, que está muy bien, ¿sabes? Pero también está muy bien, pues que cada vez, si se profesionaliza, pues se va a ir mejorando, se va a creando carreras, se van creando nuevas oportunidades y bueno, es un poco también algo que creo que debemos enfatizar cuando hablemos del mundo maker, ¿no? De que no es algo simplemente amateur. Esto me lleva un poco a lo que estaba diciendo Patricia, de cómo, si queremos que eso pase, debemos de alguna manera tenerlo ya desde que somos pequeños. ¿Y cómo podemos hacer para llevar estos modelos de comunidades abiertas, como el modelo Maker, a la educación pública y reglada? Porque, bueno, aquí, por ejemplo, en Galicia sí se empiezan a meter espacios maker dentro de los centros, pero son como burbujas dentro de lo que puede ser luego el sistema. Pero
sí que estaría bien, de alguna manera, pues extrapolarlo o abrirlo lo máximo posible adentro de lo que es el sistema. Libertad, quien quiera participar. Patricia, que te veo muy animada. Sí, bueno, es una pregunta que me he hecho muchas veces, ¿eh? He dicho, ¿cómo se puede llegar a los centros? La verdad es que muchas veces he pensado que a través de los profesores, ¿no? Para que sea algo como obligatorio, digamos, pues bueno, se hacía tecnología tal, pero cada vez cambia así un poco la idea y se podrían crear como una especie de clubs. O sea, yo recuerdo ya en la universidad, pero a lo mejor igual esto tendría que ser a nivel de primaria, liderados por los propios alumnos. Yo, por ejemplo, cuando estaba en primaria me quedaba por las tardes más rato en el cole con mi profesora para hacer juegos de matemáticas, que entonces no había tanta disponibilidad de internet y nos ponía, ¿no? Entonces, bueno, desde el cole, que a lo mejor haya un espacio liderado un poco por los alumnos, lo digo en este sentido porque lo que nos obligan a nuestros padres o nuestros profesores como que no nos gusta de momento por el mero hecho que nos obligan a hacerlo. Pero si es algo de me voy a quedar después para compartir aquí un poco de conocimiento, yo esta Patricia friki de 14 años que hacía cosas con el ordenador y le miraban así un poco raro, pues a lo mejor si hubiera estado allí en ese dentro del mismo cole o hubiera podido compartir con mis propios amigos mis inquietudes, pues a lo mejor, no sé, si hubiera surgido. Luego ya cómo se crea eso, yo lo lanzo allí a la comunidad educativa que nos esté escuchando y que digan, mira, pues por la tarde, tal, ¿sabes? Eso ya no sé, pero una especie de club, pero sobre todo eso, un poco liderado por los alumnos, ¿no? Que sean ellos los que pongan ahí lo que quieren hacer y que les apoyen un poco con el material los profesores, que en principio pueden ser cartulinas y palos, ¿sabes? Que no tiene que ser al principio cosas súper complicadas, los ordenadores los tienen. Eso, no sé, una idea, ¿eh? Sí, ahí sí vamos a necesitar profesores del sector público que nos critiquen. ¿Algunas ideas, Trinidad? Sí, pues para mí esto es como un poco doloroso, como pensar en cómo o sea, lo digo porque ya también lo he planteado, lo he estudiado, que estos modelos increíbles de comunidades abiertas, de proyectos open source, se pudieran llevar a cabo en las escuelas. Uf, o sea, hemos hecho alguna vez pilotos cuando empezábamos nosotros y no, o sea, la cantidad de problemas que hay, hay muchas cosas, ¿no? Que se dejan ver también a la luz. Me acuerdo que cuando fue lo de México Makers, bueno, yo participé en México Makers el año pasado para lo de estas protección. Y recuerdo que fue algo bien interesante porque las universidades que tienen toda esta capacidad económica, que tienen toda esta infraestructura de personal, pues, que tienen toda esta como abrazo del gobierno, me estaban buscando a mí, al mi lab, para que yo hiciera como, para que yo les ayudara a arreglar sus impresoras 3D, para que yo les ayudara a enseñarles a usarlas y se enredaban tanto que les decía, oigan, no, pues es que está cañón, estamos en contratiempo, ¿no? Entonces, como que siento que se evidenciaron mucho estas instituciones que tienen todo el dineral del mundo para hacer algo, ¿no? Y son universidades, son tecnológicos. Ahora imagínate una primaria, es un choque total, ¿no? Hicimos unas pruebas, es bien chistoso porque ya cada vez más, bueno, cuando empezamos hace 7 años, nadie sabía qué era un Arduino, ¿no? Bueno, yo lo aprendí en Barcelona, sinceramente, tampoco es que lo aprendiera aquí en México. Y regresamos y para los maestros es tan complicado, para algunos, ¿no? Que les pongas un Arduino, aunque haya una comunidad detrás, aunque haya toda esta comunidad que está aportando gratuitamente videos, blogs de cómo programar un simple LED, no. Los profesores están esperando a que llegue un kit así de estos que son como, se me fue la palabra, como muy estructuraditos que los conectas y ya, ¿no? O sea, ellos no, pero no es su culpa, o sea, hay una serie de factores sociales, económicos que no permiten esto, ¿no? Entonces, es para mí la utopía total que estos conocimientos los puedan adoptar de manera pública.
Y lo digo que es doloroso porque pues lo he visto, lo he intentado y al mismo tiempo he visto que ya hay maker spaces, ya hay niños pequeños que lo están haciendo, pero ¿quiénes? Gente que tiene acceso a educación privada, ¿no? Entonces Claro. sigue esta desbalanza súper cero equitativa de quién va a saber tecnología, quién va a estudiar ingeniería, ¿no? Pues la gente que tiene más recursos económicos. Mm, Entonces, pues, desde no luego. sé, esa es como mi aportación. No sé, a ver si Fernando nos da una solución. Bueno, yo vengo de vivir 5 años en Brasil, ¿no? Y no podemos hablar de inclusión tecnológica y no podemos hablar de meter el mundo maker en el aula, sino hablamos de políticas educativas, de distribución del presupuesto público y si no hablamos también de lo que sucede en la práctica, donde vemos, no voy a hablar de marcas, pero vemos grandes lobbies que articulan con el Ministerio de Educación para vender una millonada de kits de robótica a un precio exorbitante, sin una correcta preparación para los docentes, sin una distribución ecuánime por todo el territorio nacional, en el caso de Brasil, que es un país gigantesco de escala continental y con una desigualdad abrumadora. Termina siendo poco para unos pocos y siempre, como decía Trinidad, hay una concentración del conocimiento y del acceso a los recursos. Y bueno, nosotros elegimos combatirlo desde una práctica bueno, de usar tecnologías open source, de usar tecnologías lo más accesibles posibles, como dicen los principios de la educación, del aprendizaje creativa, piso bajo, ¿no? La menor barrera de entrada posible, techos altos para que no haya un límite de qué se puede hacer, muros anchos para que realmente podamos encarar proyectos de los más diversos. Y mi política al respecto es, yo no tengo una cortadora láser todos los días, pero tengo mi pinza sacabocados y esta pinza de 4 euros yo la puedo meter en un aula. La puedo llevar conmigo en el bolso, le puedo dejar una de regalo a cada taller que voy, puedo dejar una y ser una semillita donde podemos instalar una pequeña parte de la idiosincrasia maker sin tener que hacer grandes erogaciones de dinero. Y me parece que es por ahí, es por lo minimalista, es por lo pequeño, no es la última ni la tecnología más sofisticada, sino lo que se adecua, lo que en permacultura se llama tecnología apropiada, ¿no? Que es la tecnología que nos podemos apropiar y la tecnología que es apropiada para el contexto en el que nos inserimos en cada comunidad. Totalmente de acuerdo, la verdad. He ido a algunas ferias en las que bueno, ferias de educación en las que a lo mejor son invitados pues muchas veces los generadores de estas políticas o educativas y no hacen otra cosa que meter tecnologías nuevas cada año por los ojos, que muchas veces no tienen que ver con las realidades de las diferentes zonas. Y muchas veces son cosas que vienen a sustituir, que hacen un poquito mejor una cosa de una cosa que ya se tiene. Y lo que tú dices, ¿no? Llegar a esa simplificación del aprendizaje con cosas pues que no requieren de tantos recursos, pues yo creo que es uno de los caminos para eso, tratar de democratizarlo. Creo que nos queda ya muy poquito tiempo. ¿Tenemos alguna pregunta que os voy a lanzar por aquí? Nos preguntan, ¿cuál creéis que es la clave para crear una comunidad sana, participativa y sostenible? No sé, ¿alguien que quiera responder? Pues creo que... Ay, perdón. Avanza. Bueno, creo que Fernando lo acaba de sintetizar, ¿no? Que la esencia es adaptarse, ¿no? Es la misma resiliencia al espacio, al lugar, al contexto en el que perteneces. Yo justamente me di cuenta de eso, que si llegáramos, no sé, a conseguir fondos para poner un Maker Fab Lab en una escuela,
no estoy segura si fuera tan buena idea, ¿no? O sea, o tal vez no que sea una buena idea, obviamente es una buena idea, sino que no, cuánto tiempo llevaría para que el contexto realmente se adapte a estas. Pero en cambio, si, como decía Fernando, empiezas con estas herramientas básicas, empiezas con lo esencial, que son, no sé, o como decía Patricia, con cartulinas y palos, literalmente, o sea, al final es el objetivo, ¿no? No es tanto hablar de tecnologías súper avanzadas y fancies, impresoras 3D. Hay gente que no está preparada para las impresoras 3D y yo acá me di cuenta totalmente, ¿no? Infraestructuras súper grandes con mucho dinero, mucha capacidad, tienen botadas y son ingenieros, son para ingenieros, o sea, imagínense, regreso a la pregunta, imagínense en una primaria. Entonces yo creo que al final es eso, es adaptarte al contexto, igual y lo que yo digo no tiene sentido en España, no tiene sentido en Europa, no tiene sentido en Argentina, ¿no? Pero aquí no tiene sentido que yo vaya y done una impresora 3D a una primaria, eso no tiene sentido. Aquí tendríamos que hacer un esfuerzo súper extra, enorme, para resolver una serie de problemas. Se volvería una cosa tan compleja, pero no imposible, hasta que logremos qué es lo que pasa, qué es lo que funciona acá, ¿no? Que es más o menos lo que pasó en Artisanal Lab. Artisanal Lab fue algo que nació porque vimos que había una necesidad. Los artesanos venían a pedirnos que querían aprender a utilizar una láser porque para ellos grabar una pieza de madera tallada es lo que buscaba el mercado en Cancún, en el turismo, ¿no? Entonces fue que dijimos, mira, aquí podemos aplicar esto y hemos hecho una metodología que nos ha llevado años, porque trabajar con personas indígenas, artesanos, no es nada fácil. Entonces yo siento que es lo mismo en esta parte de la educación, ¿no? Cómo hacer esta comunidad sana, participativa, sostenible, es estar ahí, es experimentar, es estar como probando qué es lo que necesita ese lugar, ¿no? Sí, genial, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, tenemos un par de preguntas más, creo que nos da tiempo así, si no nos echan todavía, vamos poco apurados. Entonces, si queréis responder una cada uno, Patricia y Fernando. La siguiente pregunta es, bueno, gracias por vuestras aportaciones. ¿Cómo creéis que o por qué creéis que hay tanto hater en el mundo maker? Si es que lo hay, yo no lo sé. ¿Es algo intrínseco de la comunidad o es una representación de la sociedad en sí? Me parece que estamos viviendo en un momento hater del mundo, y que hay arenas en las cuales se destila odio y hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahí nos bajamos de la tecnología y tenemos que hablar de relaciones humanas y de respeto y de entender esto, cómo nos relacionamos. Yo tengo 40 años. A la mitad de mi vida, Internet se popularizó. Y pasé la segunda mitad de mi vida tratando de adaptarme a algo que la primera mitad no existía. Entonces hoy todos tenemos una voz, todos tenemos un móvil en el bolsillo, una notebook, como gran parte de la sociedad lo tiene. Estamos inmersos en una sociedad de consumo, con tecnologías exponenciales que crecen todo el tiempo y parecemos una especie de niños ricos y gordos que piden, dame el próximo iPhone, dame la próxima impresora 3D o cualquier juguete tecnológico que vaya a salir. Y me parece que es un resultado de una cultura del ego y de la urgencia y de la y esa cosa de estar quejándonos de llenos permanentemente, de que tenemos más de lo que necesitamos, y el hater me parece que es un emergente de eso. Sacarle la parte tecnológica y hay haters en cualquier comunidad, de gaming, de crochet, o sea, lo podés encontrar en cualquier lado. Desde luego. Quería ver los haters de crochet, a ver qué tienen que decir. Los hay. Bueno, pues esta va para ti, Patricia. Bueno, muy interesante la mesa, nos dicen. Enhorabuena, chicos. ¿Y cómo creéis que puede afectar la inteligencia artificial en las comunidades de aprendizaje? Esta es profunda y visionaria. A ver qué nos aporta. Ya te digo, no sé, yo creo que la inteligencia artificial tiene mucho que aportar en todo, no solo en las comunidades de aprendizaje, ¿no? En la vida en general.
Pero bueno, yo creo que aquí lo importante es el discurso que he dicho al inicio y es en el que está basada también la comunidad maker, ¿no? Y es las personas. Al final, esta inteligencia artificial va a estar entrenada por personas. No debemos de olvidar que la tecnología es una herramienta, pero que lo importante son las personas y en ese sentido, pues bueno, también hacer un llamamiento a eso, a que se haga pues de manera sin sesgos, de manera pues eso, sin discriminaciones, que se entrene pues como estamos haciendo las comunidades makers, ¿no? Que se entrenen para que se pueda compartir, para que no se haya entrenado la máquina y se quede el conocimiento allí almacenado en la nube, sino que esa nube sea abierta, ¿no? Y que todos podamos aprovecharnos en el buen sentido de la palabra de este conocimiento y enriquecernos. Enriquecernos es mejor palabra que aprovecharnos de esto, porque yo creo que al final esto es una cadena, ¿no? Y si yo aprendo de ti y he visto que tú me has aportado y que me has donado parte de tu conocimiento, esto yo también lo haré con otro, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, creo que lo importante es que siga con esta filosofía maker de compartir. Sí, si me permiten agregar una palabra a eso, me parece que tanto con la inteligencia artificial como con las impresoras 3D y muchas otras tecnologías, la imagen que se me viene es alguien que ha inventado una moto y todavía no, una motocicleta y todavía no ha inventado los frenos. Y me parece que como sociedad nos debemos un debate profundo sobre cómo estamos aceptando o asimilando determinadas tecnologías, cuán preparados estamos para lidiar con ellas, quiénes están preparados, qué intenciones tienen los pocos, digamos, la cognitocracia o la tecnocracia que está dominando e instalando todas esas burbujas. Y que me parece que también al mismo tiempo lo mejor que tenemos que hacer es meternos. O sea, todo lo mejor que podemos hacer para ponerle coto a los excesos que se pueden producir a partir de la tecnología es todos estudiar tecnología. Que no podemos debatir sobre un tema que no conocemos, porque tiene que tener acceso todo el mundo, porque tenemos que saber con lo que estamos lidiando, y lo digo en particular en referencia tal vez a los movimientos sociales y a la política. Se tienen que apropiar de los recursos tecnológicos, porque si no, lo que gana son los particulares y el capital, y la gente no existe más. Pues mira, tenemos un montón más de preguntas, pero se nos va a acabar el tiempo y quería terminar con una pregunta para cada uno de vosotros breve, que me digáis cada uno de vosotros una frase, bueno, que tenga que ver con todo esto o con el mundo maker o con lo que queráis, pero que queréis que quede ahí para la eternidad del universo maker. Esta es la última frase que quisierais decir que es muy importante para vosotros, sobre todo esto de las comunidades maker. Bueno, quizás he puesto la pregunta demasiado profunda. Una última frase para cerrar. Trinidad. Nosotros tenemos un lema que si quieren lo compartimos, que es que los juguetes deberían ser gratis para las niñas y para el planeta. Y por eso desarrollamos juguetes que sean realmente inclusivos y que sean sustentables en la medida de lo posible. Y es un poco el manifiesto que nos guía. Tratamos que cada acción que hacemos respete y honre ese lema. Entonces, ahora en media hora empieza un tallercito nuestro sobre alquimistas de plástico, cómo convertimos bolsas plásticas en juguetes didácticos, tecnológicos. Si quieren saber un poco más en la práctica de qué se trata, pasen por ahí. Invitamos a todo el mundo. Vale, Trinidad, 30 segundos, Patricia, 30 segundos. Bueno, nosotros cuando empezamos el movimiento hicimos nuestra frase, que los makers no hacemos tecnología, los makers hacemos revolución. Me encanta. Yo voy a aprovechar se la voy a quitar a mi compañera, que la oiréis después, pero bueno, ella dice que las niñas, pero yo voy a decir que todo el mundo podéis ser, sobre todo los pequeños, lo que queráis ser, y sobre todo que lo seáis aplicando tecnología. Eso es, empoderar. Pues nada más, daros las gracias por participar, por ser quienes sois, por hacer lo que hacéis, e invitar a todos los oyentes que
bueno, estas preguntas que han quedado sin responder, pues poder ponerlas en redes sociales. Estoy seguro que estarán encantados de poder responder. Que asistáis a los talleres, en este caso el de Fernando, y disfrutar de lo que queda de feria y que aún nos quedan esta tarde y mañana y pasado. Nos vemos, muchas gracias chicos y espero veros pronto en persona. Un abrazo. Gracias a ustedes, un placer, Trinidad y Patricia. Nos vemos Gracias. en un rato. Gracias. Gracias. Bye.